Y continuamos, seguimos en este especial de En Pandemia Misterio aquí en Nocturna RCN, hablando sobre, analizando sobre la situación que ha venido sucediendo y que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Ya ustedes escucharon hace unos minutos al historiador Carlos Santamaría, un hombre que ha vivido mucho tiempo allí en la región y que nos analizó lo que está sucediendo y dice que hay mucha manipulación también en la información que nos está llegando a Occidente y que no es una invasión como tal. Hay una situación difícil y una situación complicada, pero que la guerra no es entre Rusia y Ucrania, sino lógicamente Rusia y Estados Unidos, que está utilizando a Ucrania para tener esta confrontación con Rusia. Bueno, estos son los análisis que podemos encontrar a nivel político, pero nos vamos a desligar en este momento de ese tema para que podamos hablar con un gran invitado y tener una conversación muy interesante, porque como lo anticipé antes de iniciar el programa, vamos a hablar sobre unos acontecimientos que han ocurrido, que han sido hace algunos años, se produjeron en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y que serían el presagio, serían la antesala o una señal de lo que está sucediendo hoy en día. Un historiador, un investigador, un estudioso, él es abogado, pero le gusta mucho estos temas, ha publicado un libro fantástico que se llama Los presagios del Papa Francisco. Allí, él ya hace varios años habló de esta situación. No quiero explicarla porque quiero que él nos hable y nos comente con detalles de lo que estamos hablando, de ese presagio que habría anticipado, que nos habría revelado por señales lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania. Él es don Demetrio Charalambous, se encuentra en este momento en la Argentina. Demetrio, gracias, bienvenido nuevamente aquí a Nocturna RCN, a este espacio de Pandemia Misterio, y gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Diego? Es un gusto saludarte a ti, a toda tu audiencia, a todos los amigos colombianos. Y nuevamente para hablar aquí de algo que he comentado por internet, y ya para entrar en tema, el 26 de enero del 2014, cuando todavía no había guerra civil en Ucrania, se produjeron algunas manifestaciones en la Plaza del Maidán. Esto fue el comienzo de una revolución de color que sacó al presidente prorruso Yanukovych e instaló al nuevo gobierno antirruso de Ucrania, en ese momento Poroshenko y luego Zelensky. En ese momento, con las primeras manifestaciones, había habido 1 o 2 personas muertas, nada más. Todavía no había nada parecido a una guerra. Era un momento de manifestaciones, de convulsión política en Ucrania. Entonces el Papa Francisco hizo una misa por la paz en Ucrania, para que esas convulsiones no llegasen a mayores, para que hubiese paz en ese país y no hubiese nada parecido a una guerra. El Papa, luego de rezar por la paz en Ucrania, trajo a 2 niños ucranianos y les dio 2 palomas blancas, que al final de la misa el Papa salió al Palacio Apostólico y lo que estamos viendo aquí están los 2 niños ucranianos que sueltan las palomas de la paz, como voto por la paz en Ucrania. Aquí están los niños, las palomas blancas, bueno, una ceremonia común. Pero ocurrió algo insólito totalmente, porque vemos que un cuervo negro, salido nadie sabe de dónde, atacó a una de las palomas. Ahí lo vemos persiguiéndola y la desplumó y la mató a la paloma. Demetrio, escúchame que te interrumpa, es solo para prevenir a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, que también nos están viendo. Nos pueden buscar en YouTube como Pandemia Misterio y en este momento estamos presentando un video con las imágenes de las que nos está relatando nuestro amigo Demetrio Charalambous. Bueno, Demetrio, entonces continúe, por favor. Bueno, lo que ocurrió es que el cuervo
atacó a una de las palomas ante la vista de toda la gente congregada en la plaza de San Pedro, y al mismo tiempo una gaviota fue en busca de la otra paloma y también la atacó, la picoteó repetidamente, le sacó plumas, la dejó malherida. Esto fue algo que dejó consternados a todos los que estaban presentes en la plaza de San Pedro, y que hasta los diarios mismos lo llamaron un presagio, un mal presagio para Ucrania. Porque claro, el ataque de un cuervo a las palomas de la paz no puede tener otro significado de que esa paz no va a prosperar y que en realidad va a venir una guerra en ese país. Y de hecho lo que ocurrió fue que comenzó una guerra civil en Ucrania, en ese entonces, estamos hablando año 2014 cuando ocurrió esto, una guerra que dejó 13.000 muertos hasta el día de hoy, que en su momento quedó como en stand-by, después de un momento de hostilidades, nunca se llegó a una paz, pero hubo como un alto en fuego que duró varios años. Hasta el día de hoy, en que parece que Diego tienes un radar porque me has invitado a hablar sobre esto justamente el día en que Rusia invade Ucrania, en donde yo te diría que este presagio, creo que lo hemos comentado otra vez, fue un presagio muy fuerte, ¿no? El odio del cuervo, la determinación con la cual atacó a ese animal tan indefenso que es la paloma, a todos nos dio una sensación muy fea esto que pasó, ¿no? Y claro, uno cuando ve un presagio así no sabe si está presagiando una pequeña guerra o una gran guerra. Daría la sensación de que ese presagio, andando el tiempo, ha anunciado una gran guerra que estamos viendo en este momento. Ya solo en las últimas 24 horas han perecido decenas y cientos de personas, en donde no tenemos que identificar a uno de estos dos pájaros con un bando o con el otro, sino que lo que estamos viendo es la guerra contra la paz. La guerra, el odio de todas las partes, tanto del lado de Occidente como del lado de Rusia, la imposibilidad de llegar a la concordia, a la paz, que es lo que representa la paloma blanca. Parece que no hay capacidad de llegar a la concordia entre los líderes de Occidente con el líder ruso, y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que se ha producido. Increíble. Estamos hablando de que este hecho, cuyas imágenes estamos viendo, ocurrió en el año 2014, ¿no? 2014. Y quiero mostrarles a los oyentes, a las personas que nos están viendo y nos están siguiendo en este momento, un extracto o un pasaje del libro de Demetrio. Yo lo tengo aquí, lo he consultado mucho por estos días. Y un capítulo se llama Palomas y Cuervos. Dice lo siguiente, es corto para ejemplificar lo que quiero que todos miren. Demetrio, ¿el libro fue escrito en qué año? Fue escrito en el año 2014 y publicado en España, en Málaga, el año 2015. Perfecto. Se llama Palomas y Cuervos. Dos palomas blancas, estoy leyendo textual, dos palomas blancas que fueron liberadas por niños que estaban a un lado del Papa Francisco en un gesto de paz, fueron atacadas el domingo por otras aves. Ante la vista de miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, una gaviota y un cuervo negro grande se abalanzaron contra las palomas apenas fueron liberadas desde una ventana del Palacio Apostólico, las imágenes que vimos hace unos segundos. Una paloma perdió algunas plumas cuando logró soltarse de la gaviota. Sin embargo, el cuervo picoteó repetidamente a la otra paloma. Momentos antes, desde la ventana del Palacio Apostólico, Francisco había hecho un llamado a favor de la paz en Ucrania, donde han muerto manifestantes antigubernamentales. Creo que esto es más que suficiente. El libro Los presagios del Papa Francisco, autor, estamos conversando con él desde la Argentina, él es don Demetrio Charalombus. Yo lo he leído, lo he consultado por Amazon y es un libro muy recomendado donde vemos, él ha estudiado presagios
que han estado en torno a la figura del Papa Francisco, y pues allí encontramos este episodio que sucedió y que da más que todo, más que relevancia en estos momentos que estamos viviendo, ¿no, Demetrio? Pues uno queda a veces impactado porque a veces los presagios o las profecías son muy etéreas, muy difusas, y a veces no encuentra uno los hechos para decir que se cumplieron, pero pienso que este tiene más que ingredientes para decir que fue una profecía de lo que está sucediendo hoy en día en ese lugar allí en Ucrania y en Rusia. Así es, Diego. Los presagios a veces son muy claros, muy fuertes, como en este caso, porque además vemos que esa guerra se inició inmediatamente después de ocurrido ese incidente del cuervo que atacó a las Palomas de la Paz. Inmediatamente después de eso empezó la guerra civil de Ucrania, y es algo que hasta el día de hoy no sabemos qué alcance puede tener, pero indudablemente se está tratando de un tema de discordia muy grande. Eh, Tengo algo más para decirte sobre Ucrania, pero antes me gustaría decirte algo sobre los presagios, ya que justamente esta charla la estamos dando justamente hoy. Yo dentro de poco, el día 23 de marzo, voy a empezar a dar un curso online sobre presagios y señales del destino, cómo reconocerlas y cómo interpretarlas. Aquel que le pueda interesar este tema, sobre el cual yo he reflexionado muchísimo, no tiene más que contactarse con mi mail, que lo tengo aquí escrito porque no va a haber sino otra manera de que la gente lo pueda leer. Mi mail es demetriocharalambous@gmail.com, demetriocharalambous@gmail.com. Por favor, escríbame aquel que le interese hacer el curso. Va a ser un curso de 20 clases, el cual pienso profundizar en esto de que estamos hablando, en las señales del destino, en cómo desde lo invisible se nos habla y se nos anuncian los grandes temas, tanto individuales como colectivos. En este caso, Diego, lo que está ocurriendo en Ucrania, y ya volviendo al tema de nuestra reunión, es que hay como, es como una falla tectónica la que existe entre Occidente y el mundo eslavo, representado en este momento por Ucrania y Rusia. Ucrania en este momento está como queriendo, por una parte, integrarse con Occidente, por medio del actual gobierno y de una buena parte de la sociedad, pero otra parte de la sociedad está con su tradicional apego a Rusia, con la cual tiene lazos de sangre, lazos culturales y demás. Si tenemos tiempo, te quisiera explicar en pocos minutos un otro señalador de lo que podemos esperar de este pulso entre Occidente y Rusia, referido a Ucrania. Y Perfecto. este Demetrio, señalador, sí, tenemos 5 minutos para no pasarnos, ¿vale? bueno, si quieres, te lo resumo en 5 minutos. Eh, no, como quieras. Este señalador se da por la escritura que utilizan los ucranianos. Tenemos un autor argentino, Aldo Tolenghi, a quien tuve el gusto de conocer personalmente, quien dijo lo siguiente: la escritura, el alfabeto que utiliza un pueblo, es un indicador de su religión y del bloque religioso y político al cual pertenece. Entonces vemos que justamente Ucrania utiliza el alfabeto cirílico, el mismo alfabeto que Rusia. Si estuviese destinado a derivar hacia Occidente y a integrarse con Occidente, lo que veríamos es que dejaría de usar el alfabeto cirílico y se pondría a utilizar el alfabeto latino. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con Croacia. Cuando ocurrió una guerra similar a la que está empezando hoy, en la antigua Yugoslavia, ahí se usaba el alfabeto cirílico también. Pero Croacia empezó a utilizar el alfabeto latino, y es el que con predominancia utiliza hoy, porque Croacia estaba destinado a integrarse con Occidente, mientras que Serbia, Montenegro, otras repúblicas siguen usando el alfabeto cirílico,
que lo emparenta con Rusia. Vemos que, por ejemplo, pueblos como el judío tienen un alfabeto propio, un sistema de escritura propio, no compartido con nadie, y su religión es única y no la comparten con nadie. Es decir, si nosotros vemos solamente qué tipo de escritura utiliza el pueblo hebreo, nos vamos a dar cuenta de que es una escritura única y no compartida, no forma parte de ningún bloque. Bueno, su religión es igual y culturalmente también están como aislados en cierto sentido, no quiere decir que no tengan relaciones políticas importantes, pero es como que se mantienen de algún modo aislados del resto. Si lo vemos desde el punto de vista Ottolenghi, no tengo tiempo de explicarlo aquí, pero es muy interesante esta teoría, porque él decía, por ejemplo, las antiguas ciudades-estado de la Grecia antigua, cada uno tenía un sistema de escritura propio, cada una de esas ciudades. Y en el año 403 a.C. hubo un edicto en Atenas donde todos empezaron a usar el mismo alfabeto. Y a partir de entonces, ciudades como Esparta, que era enemiga de Atenas, se integró, todas las ciudades-estado de Grecia se integraron y formaron un país homogéneo hasta el día de hoy. Así que, sin tener tiempo de elaborar esta teoría, lo que estamos viendo y lo que percibe Putin, me parece a mí, en su discurso de 1 hora que dio antes de declarar la independencia, de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, él hizo referencia a esto. Él decía, para él, estas repúblicas y Ucrania forman parte del espacio cultural ruso. No es que sean parte de Rusia políticamente, pero sí forman parte de su espacio cultural y lo vemos en la escritura que utilizan, que es la misma escritura que utiliza Rusia. Así que a largo plazo, dejando de lado las cosas circunstanciales que pasan un día de guerra u otro, a largo plazo lo que yo entiendo es que Ucrania va a seguir perteneciendo a la órbita eslava. Y esta guerra de eso se trata, de si Ucrania se pasa a Occidente y se integra con él, o si sigue integrada con el mundo eslavo. Así lo veo yo. Qué interesante. Además, como ya lo dijimos al comienzo de esta conversación, con el historiador Carlos Santamaría, el pueblo, lo que hoy es la capital de Ucrania, Kiev, fue la capital de un pueblo que se conoció como los Rus, y esos Rus, de allí se origina el pueblo ruso y el nombre de Rusia. Entonces, es extremadamente, pues, un desconocimiento total, muchos los que quieren dividir o separar a estos dos países que están separados por una línea invisible, política, pero que son un pueblo, son un mismo pueblo, eso sí, evidente. Uno no puede decir que los ucranianos son unos y los rusos son otros. Así que muy interesante, Demetrio, lo que nos traes esta noche aquí en Pandemia Misterio, hablando sobre este tema que es de mucha actualidad, lo que está sucediendo. Seguimos muy pendientes, analizando y mirando lo que sucede allí en ese lugar del mundo, en este mundo globalizado donde sucede cualquier cosa en Afganistán, en Siria, pues evidentemente ya nos afecta en cualquier rincón del planeta. Demetrio, muchas gracias por traernos este tema tan interesante, por darnos luces, por explicarnos. Vamos a suscribirnos al curso. Recuérdenos el correo electrónico, Demetrio, por favor. Pues sí, este correo es Demetrio Charalambous, 3 sílabas con A, Charalambous, demetriocharalambous@gmail.com. Por favor, escríbanme, el curso lo voy a iniciar el 23 de marzo y es un curso donde ahí sí vamos a hablar con mucha profundidad sobre presagios para tratar de entender las señales del destino y tratar de entender qué es lo que viene para nuestras vidas, porque ya vemos que hasta estos acontecimientos colectivos que hoy conmueven al mundo tienen un trasfondo mágico de alguna manera, un trasfondo espiritual que se anuncia, y los grandes acontecimientos siempre se anuncian con señales. El curso es para intentar reconocer y captar esas señales, porque por ahí pasan por delante nuestro y no las reconocemos. La idea es intentar reconocer estas señales y aprender a interpretar el lenguaje simbólico. Increíble. Demetrio Charalambous en la Argentina, gracias y recuerden que nos pueden seguir, estén muy pendientes, atentos de lo que sucede en esta sección Pandemia Misterio en nuestro canal de YouTube.
Búsquenos como Pandemia Misterio. Búsquenos, suscríbase, active las notificaciones, opine, porque gracias a esa participación de ustedes nosotros tenemos también ideas para poder desarrollar futuros programas. También tenemos nuestro podcast en iVoox como Sentido Radiofónico, también nos pueden buscar así, Sentido Radiofónico, y este programa, como ustedes lo están escuchando y sale al aire, ustedes lo pueden escuchar. Si nos quieren ver, si quieren ver los documentos que ponemos en el video, búsquenos en YouTube en Pandemia Misterio. Demetrio, una vez más, muchas gracias y de verdad este espacio siempre estará abierto para usted, para hablar de estos temas tan interesantes que usted nos trae. Bueno, un abrazo para ti, Diego, y un saludo para toda tu audiencia.